Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia. El periodismo para todos es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este nuevo fin de semana donde las noticias no han parado, donde la opinión continúa y donde hay cosas que abordar a través de Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, en el sistema X, @Radio Sucesos EC, nuestra dirección electrónica. Hoy estaremos abordando temas fundamentales. Los chats del señor Ronnie Aliaga, ¿reales o falsos? Ya mismo contacto con uno de los principales técnicos digitales de este país. ¿Qué tan fácil es librarse de la vicepresidenta? Nos va a acompañar el constitucionalista, el doctor Carlos Medina. El doctor Nelson Maldonado nos va a hablar en la práctica y haciendo una especie de conclusión a todo este despelote en que se ha convertido el país, el Ecuador, con tanta cosa, con tanto escándalo diario. Y también el nuevo mes empieza con un aumento del IVA que aparentemente solo son 3 puntitos, pero ya les vamos a explicar de lo que se trata. Y también empezamos con un nuevo presupuesto. ¿Qué tan bueno es eso? Nos estará acompañando el economista Osvaldo Landázuri. Una plana de invitados de lujo para su mejor opinión. Aquí empezamos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. El ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga hizo pública su desafiliación de esa organización política liderada por Rafael Correa. Aliaga se desafilió al calor de la polémica desatada por sus sorpresivas denuncias contra la ministra fiscal Diana Salazar, acusándola de cómplice de la delincuencia. Semejante acusación la hace desde la clandestinidad en grabaciones de video mostrando supuestos chats intercambiados con la fiscal Salazar durante 3 años, según dice, y periciados por una empresa internacional de prestigio. Textualmente lo dice el señor. Anuncia que son 1.500 chats los que ha ido acumulando a través de un sistema, y por aquí lo interesante, denominado Confide, un sofisticado sistema digital que garantizaría la privacidad de los usuarios, que según técnicos digitales que han comentado estos días, prácticamente se borra automáticamente una vez leído el mensaje. Y por allí varias preguntas. Por eso justamente estamos haciendo contacto con el señor economista Alfredo Velasco. Él es presidente de la Asociación Usuarios Digitales, un experto digital, para que nos explique esto que a ratos inclusive nos puede sonar extraño, este sistema Confide que finalmente ha utilizado este señor ex asambleísta para darnos a conocer lo que han sido intercambio de mensajes durante tanto tiempo. En fin, primero empecemos por allí. ¿Qué es este sistema Confide? ¿Cómo opera? Señor economista, un gusto tenerle por acá. Lo escuchamos, le observamos. Bueno, un cordial saludo.
Un cordial saludo, Félix, un gran abrazo desde mi calurosa Guayaquil. Estamos soportando una ola de calor bastante fuerte por acá. Muy amable. Sobre el tema y un gran abrazo también a todos los que ven tu programa en las múltiples plataformas. Pues, muy amable. Tenemos radio, televisión, internet. Y entrando en materia, esta aplicación no es más que otra como mensajería instantánea que sirve para este sentido. La más conocida es WhatsApp o Messenger también, que tenemos en Facebook, tenemos Telegram y tenemos algunas otras que se han ido revelando y que incluso también nosotros no teníamos en el radar, y que toda esta trama de corrupción y narcoterrorismo ha sido bastante experta, o ha ido buscando distintos tipos de mensajería como para blindar un poco su comunicación. En este sentido, o sea, el primer punto que cabe resaltar es que no hay nada ilegal en este tipo de mensajerías. Son pensadas o creadas inicialmente para que las personas puedan mantener su anonimato y privacidad. Esto aquí no quiere decir que yo, por tener anonimato y tener privacidad, voy a hacer algo malo. Lo malo son los corruptos y narcoterroristas que lo han utilizado para eso. En eso estamos clarísimos, pero ¿cómo opera el Confide? ¿Qué es lo que hace el Confide? Ya, esto aquí es mensajería instantánea, o sea, mensajes de ida, mensajes de regreso, mensajes que pueden ser multimedia, ya puede ser audio, puede ser video, puede ser archivos o puede ser texto. Lo interesante de este sistema es que muy puntualmente lo que hace es borrar los mensajes. Es decir, una vez que la otra persona lee el mensaje, automáticamente se borra. Se borra. Algo así tenemos en Telegram, tenemos en algunas otras aplicaciones, donde uno puede configurar que un determinado mensaje, incluso en el Messenger de Instagram, uno puede tener mensajes de que una vez que se envían, se puedan borrar. Lo interesante de esta mensajería, que dice la persona que en este momento ya entendería que está prófugo, lo interesante es que no queda en ningún servidor. O sea, se borra de ambos celulares y se borra de un servidor. Es decir, o sea, no hay rastro, como normalmente se supondría que hubiera, de este tipo de mensajes. Poniendo el caso que es de dominio público, señor economista, esta persona que está siendo el ex asambleísta, que está haciendo uso de esta mensajería y poniéndola en público, ¿cómo debió haber actuado? ¿Cómo debió haber hecho para tenerlos hoy, presentarlos después de tanto tiempo? Tal vez usted nos puede explicar, porque resulta raro que si esto se borra automáticamente, hoy tengamos una lista de 1.500 mensajes que pueden ser publicitados, en fin. ¿Cuál es su criterio? A ver, en primer lugar, nosotros estamos a favor siempre de que existe un delito, y si existe sobre todo violación a derechos humanos, los mensajes deberían ser filtrados. Esto de aquí es una línea base, y que en Europa, por ejemplo, también protegen mucho a lo que son las personas denunciantes, que le dicen, pues no, o sea, entre los casos más sonados, por ejemplo, tenemos Snowden, Assange, y Europa trata de proteger a este tipo de personas. Eso por un lado. Por otro lado, también cabe recalcar que todos tenemos privacidad. Entonces, esta persona que está prófuga, que entendería, mejor dicho, que está prófugo de proceso judicial, no hace distinción de a qué se refiere con 1.500 chats. O sea, pueden ser 1.500 chats de una conversación entre amigos, una conversación entre personas conocidas, o una conversación que tenga relación a los delitos. Entonces habría que ver de cuántos de esos 1.500 a los cuales él se refiere, cuántos realmente tienen relación a delitos. Estimo yo que, al menos de lo que ha presentado, no veo mayor delito. Adicionalmente, se está exponiendo a esta persona a cometer más delitos, al decir de que va a filtrar cierta información íntima que ha tenido con... Sí, pues esa parte también es complicada. ¿Qué debió haber hecho el señor ex asambleísta para tener toda esta lista? ¿Debió haber estado grabando previamente? Esa parte técnica es la que quisiera que nos deje claro, por favor.
Precisamente, cuando él habla de un peritaje o de una empresa internacional que da respaldo, que Claro. efectivamente esos chats corresponden a lo que son, y conociendo un poco la mensajería que él ha utilizado, que en cuanto a la otra persona ve el mensaje automáticamente, se borra de los dos celulares, o sea, de los dos dispositivos, y se borra también desde el servidor, cosa que generalmente no hace otro tipo de servicio de mensajería. Es decir, en teoría no queda rastro. Pero lo que estimo yo, o sea, en, en informática nada es imposible, en territorio digital siempre algo deja huella. Entonces, a mí lo que se me ocurre dentro de múltiples opciones es que esta persona haya tenido algún respaldo a través de un software espía instalado en el celular, en el dispositivo de la otra persona. Un software Ese, espía, Esa es una de las formas. ¿ya? Habría que analizar, o sea, viendo qué otro tipo de forma se pudo hacer, pero utilizando la propia mensajería instantánea estaba bastante complicado. Si él tenía un software espía instalado en el celular de la otra persona, se puede hacer una validación de que los movimientos que ha hecho esa otra persona efectivamente corresponden y obviamente el chat está inalterado. Si es que no ha ocurrido Entonces, eso, señor economista, o si no ocurrió eso, lo que estamos observando, lo que estamos viendo como esta especie de testimonio, de prueba que el señor está presentando de su relación con la ministra fiscal durante, dice él, prácticamente 3 años, ¿qué sería lo que nos está presentando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es su teoría, señor economista? o sea, más allá más allá de que teoría de afirmación, hablando de específicamente del contenido, o sea, es chisme, o sea, no se puede calificar de otra manera porque al menos dentro de lo que nosotros hemos revisado no hemos encontrado delito alguno. Estimo yo también que el resto de personas no han encontrado delito alguno, y si se dio una relación o no es de interés de nosotros, por un lado, y que el delito que pudo haber sido es a lo mejor el mal gusto de alguna persona de involucrarse sentimentalmente con un prófugo actualmente de la justicia. Bueno, Ya, digamos de eso, pero en el plano personal. claro, Pero para presentar... eso viene en el plano personal porque es precisamente el contenido del cual estamos hablando. Entonces, Ya, pero en el plano, digamos, en hay el que plano calificarlo tal técnico, cual. ¿usted cree que cuál es su explicación sobre lo que estamos viendo si no ocurrió lo de este mecanismo espía? Sí, en el plano técnico podemos barajar diversas opciones, desde que está mintiendo hasta que pudo haber instalado software espía como para validar estos equipos, ¿no? De que esté mintiendo que efectivamente hubo un peritaje y que este peritaje ha comprobado que efectivamente los mensajes que él ha expuesto, en el cual básicamente son chismes, o sea, Claro. calificar de otra manera el contenido que al menos de lo que nosotros hemos visto ha publicado. Y la otra opción, o sea, yéndonos al otro extremo del abanico, es que él haya utilizado algún software espía. Y esto aquí sí me gustaría puntualizar porque es algo grave. O sea, no es algo, cuando uno dice software espía, a veces piensa de que, yo qué sé, la CIA con la KGB o alguna otra agencia de inteligencia utiliza sistemas bastante sofisticados, pero hace poco Kaspersky, una de las firmas más reconocidas sobre el tema de ciberseguridad a nivel mundial, habla de que el 52% de latinoamericanos, 52% de latinoamericanos se ha sentido alguna vez monitoreado a través de su dispositivo celular. Y de este porcentaje, aproximadamente la mitad, estamos hablando más o menos de un cuarto de la población, ha utilizado algún tipo de software espía para vigilar a su pareja. Estamos hablando de parejas, o sea, como para que vean ustedes un poco lo grave que es este tema de estar vigilando, o lo fácil incluso que es comprar software espía e instalarle a la otra persona a la cual se quiere estar monitoreando, ¿no? Lastimosamente las mujeres son las más monitoreadas, los hombres son los que más monitorean, aunque no hay mayor diferencia, pues no estamos hablando de aproximadamente de este rubro que dice monitorear, aproximadamente un 10%
lo hacen los hombres, un 7%, si mal no recuerdo, lo realizan las mujeres según este tipo de informes. Insisto, no es tan de avanzada como se piensa, no es tan extraordinario como se piensa, es mucho más común, es mucho más frecuente y es mucho más fácil de lo que se podría pensar. Entonces, volviendo al tema de los chats de esta persona que estaría en teoría prófugo, por un lado tenemos o que estaría mintiendo, o por otro lado se me ocurre a mí, o sea, como posible opción como para que él pueda validar este tipo de chats, es que de alguna manera instala software espía en el celular del contacto, como para decir, ¿sabes qué? O sea, mira, aquí están todos los movimientos que ha realizado y aquí están los chats, corresponden, entonces obviamente hay un peritaje que corresponde y hace match entre las dos pruebas. ¿Y qué tan complicado sería la instalación de ese software espía? Hay, obviamente hay unos que son de que la mayoría dentro de lo que nosotros hemos monitoreado es que necesitas acceso al dispositivo de la otra persona. O sea, coger el dispositivo e instalarlo. ¿Ya? Hay otros mucho más avanzados que generalmente se ha hablado sobre esto aquí, sobre todo en los gobiernos, porque lastimosamente los gobiernos compran a veces software espía y no lo utilizan para espiar a los delincuentes o hacer trabajo de inteligencia, sino que lastimosamente lo que hemos visto en otros países, lastimosamente no hay mayor investigación o no se ha dado paso en Ecuador para realizar una mayor investigación, pero de lo que hemos visto en otros países a nivel de Latinoamérica, lo utilizan contra periodistas, lo utilizan contra defensores de derechos humanos, lo utilizan contra académicos, contra opositores políticos y realmente nunca o casi nunca lo utilizan contra la delincuencia. Entonces, este tipo de software que es mucho más avanzado, obviamente mucho más caro, mucho más difícil de conseguir, en algunos casos, de lo que se ha revelado, solamente basta una llamada por WhatsApp para infectar el otro teléfono. O sea, ni siquiera que contesten, ni siquiera que descarguen nada, ni siquiera que instalen algo, sino a veces solamente una llamada por WhatsApp y automáticamente se pueden hacer del control del dispositivo de la otra persona. Señor economista, agradecerle. Mire usted lo importante que es hablar y conocer las cosas de gente que conoce como usted. Economista, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá. Muy amable. Hasta la próxima. Muchas gracias, Félix. Un gran abrazo nuevamente a la audiencia desde mi calurosa Guayaquil. Gracias al señor economista Alfredo Velasco. Él es presidente de esta asociación Usuarios Digitales a propósito de lo que es de dominio público. Los chats entre el ex asambleísta y la ministra fiscal. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. La propia vicepresidenta Verónica Abad dice que están buscando su renuncia porque el presidente Noboa tendría que encargarle la presidencia para hacer campaña en busca de la reelección. El artículo 146 de la Constitución dispone que por ausencia temporal del presidente le reemplazará el vicepresidente o vicepresidenta. La vicepresidenta Abad cree así que la detención de su hijo, Francisco Sebastián Barreiro, quien rápidamente fue trasladado en cuestión de horas a la cárcel La Roca de Guayaquil, es una suerte de presión para sacarla del cargo. En fin, un nuevo episodio con características hasta de escándalo que convoca la presencia de especialistas constitucionalistas y en este caso el doctor Carlos Medina, a quien agradecemos por acompañarnos en este espacio de opinión. Tantas cosas que se han dicho en las últimas horas respecto a la posibilidad de que la vicepresidenta se quede sin cargo. ¿Está a punto de ocurrir eso, Carlos? ¿O cuál es tu diagnóstico de la situación como un constitucionalista? ¿Estamos a punto de quedarnos sin vicepresidenta o cómo mismo es esto? Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Félix. Y bueno, lo de constitucionalista, ya sabes que... Esa es tu especialidad y no estoy mintiendo. Bueno,
Primero, yo pienso que desde el momento en que el presidente le envió a Israel y le designó como embajadora, porque al principio se decía que era una especie de agente mediadora para el tema entre Israel y Palestina, me parece que desde ahí ya le denigró. Desde que el momento en que le vuelve subalterna de la canciller, porque si era una enviada especial era otro cargo. Yo estaba de acuerdo con que, de acuerdo a la Constitución, el presidente podía enviarla de enviada especial, pero hoy la ha vuelto una embajadora en Israel. Más allá de que en ambos casos la hubiese tenido lejos, le volvió una subalterna de una funcionaria que es designada a una que es elegida por voto popular. Y de paso denota que ahí hay una ruptura. De hecho, y ojo, para quienes viven sufriendo con el odio, la señora Abad no es santo de mi devoción, no la conozco, pero tengo que hablar lo que yo veo. Es decir, para mí, el haberle denigrado a ese nivel ya es bastante. Un primer elemento. Un segundo elemento, si bien al hijo ese rato le tienen encausado por un tema que es tráfico de influencias, ese presunto delito cometido por el hijo no tiene nada que ver con la posibilidad de un juicio político, no tiene nada que ver con la posibilidad de una destitución de ella, porque ese es un delito que no está tomado en cuenta como posible causal para ser destituida o ser sometida a un juicio político. Técnicamente, pero políticamente, ¿podría ser una presión para sacarle a la señora? Bueno, de hecho sí, yo creo que esa es la idea. No sé a qué teme el presidente Noboa, de que ella se quede encargada. Ahí habría que preguntarle a él qué teme. Porque a la final la Constitución dice que ella le puede suceder. La pregunta es ¿qué teme, señor Noboa? Que se quede ella encargada. Se supone que usted la escogió, se supone que era su compañera de fórmula, y esto lo que a mí me lleva a decir, y te digo algo que te lo digo de frente, o sea, creo que es el momento en que repensemos si es necesaria la vicepresidencia, porque depende qué tan buen de ánimo está el presidente para que por poco le mande a ser conserje de alguna institución pública o le mande a pasar cafés al vicepresidente. Un innombrable que es Moreno le quitó funciones a Glass y ahora le designa esto. Entonces digo, para mí hay que repensar si es necesaria la vicepresidencia. Acuérdate que en la Constitución del 78 el vicepresidente se encargaba de la planificación. La Secretaría General del CONADE era encargada, era parte de la vicepresidencia, entonces tenía una función determinada. Hoy está al albur de lo que el presidente crea. Insisto, es una exageración quizá decir, pero mañana si decide que va a ser conserje de una entidad pública, pues le puede mandar porque dice la Constitución. Y así no puede ser. Y eso no puede ser porque al final es una persona, más allá de cualquier cosa, la señora Abad fue elegida en las urnas, igual que él. Si él cometió el error de escogerle como candidata, es su error. Y punto. Y si se pelearon los compadres, pues los compadres que sigan nomás con su pelea interna, pero que el país no pague eso. Y eso hay que ser bien claro. Y con todos estos antecedentes, estimado Carlos, así mismo en forma directa y concreta, ¿qué tan difícil en términos técnicos, si es que cabe el término, asimismo, va a ser deshacerse de la señora? Bueno, deshacerse presionándole, vamos a ver lo que tú acabas de mencionar. A ver, un muchacho de 28 años a quien no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerlo, acusado de tráfico de influencia, que es un delito que puede ser sancionado de 1 a 5 años. Ojo, no es un delito que tú puedas decir que este es de excesivo peligro, no es un narcotraficante, no es un ladrón, No es parte del crimen organizado. no es parte del crimen. Y ponerle en la roca, para mí, eso es otra exageración, en la que participa la función judicial que tiene rabo de paja hace rato. Entonces, que un juez acepte que se le traslade a un sitio de esos, ya es presionarle a la otra. La otra no es solo vicepresidente, es mujer, es madre. Qué penoso. Entonces, a mí me preocupa, bueno, ella está viviendo hoy lo que ella aplaudía antes, ¿no? Que la justicia persiga, que la justicia sea una especie de botín político donde desde hace años se arreglan los problemas políticos, las diferencias políticas, y eso no está bien. Dos escenarios consecuentemente, Carlos, o el juicio político para librarse de la señora o una renuncia. ¿Serían las dos únicas vías o hay una tercera? Yo no le veo otra. La una, o le presionan tanto que ella se vea obligada a renunciar, Claro. y la otra, que armen una mayoría para destituirle sin causa realmente. Porque tú sabes,
Esto lo ha repetido todo el mundo. El doctor Andrés F. Córdoba se le endilga esta frase y me parece linda, ¿no? O sea, o la oración, en política se puede tostar granizos, ¿no Stevie, es cierto? ¿cómo Aquí no? solo falta que vuelen los burros, porque Ujú. parece que ya son elegidos algunos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. que vuelen los burros a que de pronto consigan una mayoría para destituirle, no me cogería de nuevo. Es Si es que decir, le aplican la destitución en la legislatura, es un proceso muy complejo, Carlos, sencillito. no, o sea, tienen que, una cosa, es que me permites leer, porque esto es Por una cosa favor. que yo necesito hacértela ver, porque, a ver, el juicio político lógicamente depende de la causal, ¿no es cierto? Ujú. Y tendrían que calificar esa causal. Incumplimiento de funciones. Ah, pero espérate un rato, A no, ver. no, es que vamos por partes. ¿Cuáles son las O causales? quién sabe, ¿no? Si le aplican también el tema del hijo, quién sabe, hay algún tema de corrupción, no sé. No sé. Pero vamos por Ya, partes. No por sé favor. cuánto tiempo tenga, pero bueno, ¿cuáles son las causales por las que les pueden acusar al presidente y al vicepresidente? Primero, delitos por contra la seguridad del Estado, 129. Eso no es seguridad, Ya. eso no puede ser. Segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Espérate, te voy a decir que Ya, ya. el tipo penal que le están encausando, por la que le están encausando al señor, no tiene nada que ver con esto, ¿no es Ya. cierto? Y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio o por razones políticas o de conciencia. Listo. Están ahí las causales. Ya. La pregunta es, te voy a leer el tráfico de influencias que puede ser concordante con el Por 286. favor. Oferta de realizar tráfico de influencias. Por favor. Que podría ser el caso de él. Claro. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, ¿no es cierto? Podrán ser sancionadas ¿a qué? A una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque prevaliéndose de sus facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal jerárquica, ejerce influencia en otro servidor para obtener un acto Ujú. o resolución favorable. De Él acuerdo. no es servidor público, primero. El hijo de la señora, ¿no es cierto? Pero el 286 dice oferta de realizar tráfico de influencias. La persona que ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior solicite de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento o promesa será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Él está acusado de un delito que no tiene nada que ver con esto. Ahora, como tú dices, sí, podría ser que por ahí, ¿no es cierto?, una fiscal muy diligente, que en unos casos tiene mucha velocidad de Fórmula 1 y en otra tiene tracto camión, le vaya a inventar que ella sabía todo lo del hijo. O de pronto por allí surge alguna suerte de prueba en la cual la señora le envió un chat y le dijo, sí, hijo, haz nomás esta cuestión, y se convierte en una prueba Ah, sí, pero te digo, de tráfico de influencias. pero de tráfico de influencias, Claro, que claro, no es claro. causal de destitución. No es causal de Entonces, destitución. ¿qué es lo que pasaría ahí? ¿Ya? Podría ser encausada penalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí podría pasar que le digan que tiene que presentarse aquí o que simplemente le dejen sin funciones, qué sé yo, ya pasó con Glass de eso, y tenga que presentarse en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasaría ese rato? ¿Qué pasaría? ¿No se presenta? ¿Qué es lo que ocurre? Pueden dictarle prisión preventiva, o sea, la presión puede venir por Qué cualquier terrible, lado, qué terrible. por cualquier lado. Ojo. Lo más simple entonces es la renuncia, Carlos. Bueno, yo de ella no renunciaría. No renunciaría. No, yo no renunciaría, porque a la final no da lo mismo ser Carlos Medina, que camina por la calle, que la vicepresidenta de la República, que tiene opción de decir su verdad a los medios, sino a los nacionales, a los internacionales, para denunciar su realidad. ¿Y hasta dónde y hasta cuándo es sostenible, conclusión, esta situación? Si es que no Bueno. renuncia. Bueno, hasta que las presiones le hagan sucumbir. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. El doctor Carlos Medina, especialista en temas constitucionales, para que ustedes vean lo complejo, lo difícil, lo peliagudo que se volvió este caso de la vicepresidenta de la República, la señora Verónica Abad. Así mismo y como siempre, saque sus conclusiones. Ya volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La proforma presupuestaria de 35.500 millones será el presupuesto del Estado, una vez que la Asamblea Nacional no tuvo 92 votos para ratificar sus observaciones
e intentar algún rediseñamiento, especialmente del gasto público. El estimado de ingresos es de 24.000 millones, los gastos 29.000 millones. La diferencia arroja un déficit presupuestario de prácticamente 5.000 millones, 4.800 millones para ser exactos. Durante el finalmente inútil debate legislativo, se escuchó cuestionamientos ante la pobre atención a lo social, así como por la imperceptible, inclusive se dijo, austeridad aplicada al presupuesto. También inquietan los 7.800 millones de dólares para subsidios, 2.400 millones de los cuales van al IES, aunque el IES esperaba por lo menos 2.700 millones frente a su crisis económica. ¿Qué conclusión sacar de todo esto, que es el diseño, el mapa por donde tiene que transitar el Estado en los próximos días conforme al presupuesto vigente? La pregunta con que saludamos al señor economista Osvaldo Landázuri, reconocido analista. ¿Por dónde va a transitar el país con este mapa? Señor economista, lo escuchamos, lo observamos. Bienvenido. Buena, un saludo, Félix. Siempre es un gusto estar en su espacio. Muy amable. Pues, a ver, primero yo diría que el mapa es incompleto porque usted no tiene un plan económico. En realidad el plan económico debería tener como una de las piezas a este presupuesto, que si es que usted me pregunta con una sola palabra, es un presupuesto insostenible, es inviable, y por lo tanto yo mucho me temo que tal y como ha pasado en los anteriores gobiernos, pues poco se va a aplicar, y el Ecuador está metido en lo que yo he denominado una trampa de desarrollo, es decir, estamos girando como un perro atrás de la cola en el mismo terreno, sin darnos cuenta que esta misma situación es la que nos tiene en el mismo punto donde estamos ya desde hace varios años. Entonces, analizando las cifras que usted comentó, pues es insostenible presentar un presupuesto con 5.000 millones de déficit frente a un déficit parecido del año pasado, que todavía no se ha hecho público, y usted recordará que Lazo y Arosemena hablaban de este famoso equilibrio macroeconómico completamente falso. Entonces, una primera conclusión, Félix, es que no hay una varita mágica, es un proceso de conversaciones, es un proceso de ajuste bien pensado, inteligente, en donde usted eficiente al Estado, porque no vayamos muy lejos, Félix, no se trata de despedir gente, pero tampoco se trata de subir el IVA como lo pedía Hurtado, como lo pedía Pachano, y decir, perfecto, pues ahora los prefectos se compran carros blindados de $170,000, le traemos a Ricky Martin a las fiestas de tal o cual provincia, y entonces devuélvame el IVA. Tampoco eso, Félix. Entonces, ese proceso requiere un plan económico, requiere ministros de primera línea, requiere planificación de mediano, de corto y de largo plazo que le permitan a usted tener certezas. De lo contrario, lo que vamos a ver, Félix, es cada vez más iliquidez, que es lo que ya se está sintiendo en el país, en todas las provincias del Ecuador. Vamos a sentir más incertidumbre, menos empleo y menos inversión. Entonces, es falso, por ejemplo, pensar que esa ley medio Mickey Mouse, le llaman algunos, del empleo joven, pues generó 60,000 empleos. Falso, porque le falta decir que destruyó 60 o 54,000, el déficit de empleos es de 4,000 solo en enero, si se compara con antes de la pandemia son 180,000. Entonces yo creo que otra conclusión importante, Félix, es, por Dios, escuchemos bien a los candidatos y leamos entre líneas, porque nos van a seguir engañando si es que no aprendemos del pasado. Doctor, usted dice que esto es inaplicable, que en la práctica es un presupuesto que no va a operar. Si es que este presupuesto no va a operar, si es que es inaplicable, ¿qué es lo que se va a aplicar y qué es lo operable, señor economista? Lo que estamos viviendo, Félix, una improvisación absoluta en todo. Es decir, yo he venido diciendo, para dar un ejemplo nada más, ojalá y existe el famoso Plan Fénix, pues ojalá y el presupuesto al menos sea una referencia. Usted ya ve, agosto
otra vez no van a poder pagar sueldos de los burócratas. El gobierno lo ha anunciado que va a pagar hasta el 15, hasta el 20, y así estamos. Es decir, plata que le entra, plata que le sirve para pagar sueldos, para salir del contratiempo urgente, pero no ve usted una planificación, Félix, y eso se nota. Entonces estamos manejándole esto como una tienda, El en donde posible entra la acuerdo, plata y sale. el posible acuerdo que implicaría, inclusive se ha dicho, un préstamo doble por parte del Fondo Monetario, ¿podría ser la salvación en los próximos meses, economista? No le categorizaría de salvación, porque primero el Fondo Monetario, tal vez, tal y como está ahora, le veo difícil que le preste plata. Lo que puede hacer es diferirle los pagos, tal vez, pero para prestarle plata le va a decir, bueno, dime cuál es tu plan. Es que eso es fundamental, Félix. ¿Cuál es tu plan en términos de gasto? ¿Cuál es tu plan en términos de perfilamiento de deuda? ¿Cuál es tu plan respecto al gasto público? ¿Cuál es tu plan respecto a lo que me quedaste debiendo la vez pasada? Usted recordará, Félix, que se denominaron los temas cualitativos, pero no son para mí cualitativos. Por ejemplo, la auditoría de Petroecuador. Félix, usted, antes de que yo empiece a hablar de las empresas públicas, pues la gente como que no le ponía mucha atención a mi discurso, y yo decía, la plata se está yendo por miles de millones, y usted no sabe lo que pasa en Petroecuador, en CENEL, en SELEC, y se encuentra con que un burócrata recibió $60,000 en un solo mes, en el mes de diciembre pasado, si no me equivoco, en CENEL. Entonces, claro, el Fondo Monetario le va a decir a cualquier país serio, por Dios, entrégame el análisis de tu gasto para entender que la plata que yo te preste me la vas a poder pagar. Porque entendamos otra cosa, Félix, el Fondo Monetario no es que tiene una máquina para imprimir plata, se fondea de los aportes de todos los países que son parte del Fondo Monetario, entre ellos el Ecuador. Entonces, son las personas en Alemania, en Estados Unidos, las que en parte pagan impuestos, en Ecuador también, y con eso se fondea el fondo. Entonces, tiene todo el derecho de pedir explicaciones si usted va a pedirle plata. Entonces, yo realmente no le vería como tabla de salvación, lo que le vería es tal vez como una tabla para que el ahogado se demore un poquito menos en terminar de ahogarse, pero si usted no corrige temas estructurales, subsidios, usted los comentó, conversaciones respecto a inversión, respecto a cómo reactiva realmente el empleo, pues va a ser muy complicado que esto siga adelante. La crisis política terrible que se está viviendo en el país no podría ser una especie de mensaje quizás subterráneo a los financieros internacionales para que se conduelan de la situación y nos ayuden. Es que yo creo que no se trata de condolerse ni que el otro sea bueno o malo. Yo creo que son situaciones muy objetivas, ¿no? Cuando yo he negociado con asiáticos, con norteamericanos, pues no es que uno puede ir a decirles, por favor, tuve un problema. No, pues uno conversa entre pares, entre personas serias, y lo que se ven es temas objetivos, ¿no? Es decir, cómo están tus finanzas públicas, cómo están las cosas en términos de sostenibilidad fiscal. Y claro, yo creo que se ha malinterpretado mucho esto de la sostenibilidad, y usted veía a Lasso en su ignorancia como un caballito de funerarias con el déficit. No se trata solo de eso, Félix, se trata de entender cómo el equilibrio es generalizado, cómo el equilibrio hace que el país pueda invertir en vez de, por ejemplo, quemar dólares en los subsidios. Y ahí otra vez lo que yo le mencionaba a usted, me parece hace algunas entrevistas, canjear esos dólares por inversión puede ser un tema bien interesante, ir a la ruralidad. Yo insisto que ese es un tema pendiente en el Ecuador. Lo otro que debe usted pensar es en la seguridad social vista desde una óptica distinta, entendiendo que usted tenga los 3 pilares que le recomienda la teoría económica moderna, el pilar solidario, el pilar tripartito y el pilar del ahorro individual. Es decir, todo aquello tiene que corregirse. De lo contrario, Félix, usted también tiene una cantidad de subsidios importantísima que no importa que alguien se conduela o no, es insostenible. Es decir, por más que hoy le presten plata, recordemos esta conversación, Félix, usted el próximo año va a regresar otra vez con el mismo problema
y aquel que se condolió le va a decir, bueno, ya ahora sí, ¿qué hacemos? Porque esto no vamos a repetir año tras año. Entonces, eso es lo que está pasando en el país y eso es lo que estamos viendo realmente con un manejo que es, insisto, la palabra más adecuada para mí es improvisado, Félix, y es lo que usted va a vivir en los siguientes meses, lamentablemente. Muy cortito en la parte final, el señor economista, nos deja preocupados, pero ¿nos podría alentar esta programación de aumentos impositivos, de la subida del IVA? En fin, eso por lo menos nos va a dar un poco de respiro. ¿Por cuánto tiempo? Ayúdenos con el tiempo, economista. No, le va a dar un respiro al Estado para ponerse al día, pero le va a acabar de ahorcar a la población, porque la población no va a sentir, le va a sentir a este IVA. Es falso pensar que usted dice, no, es que el IVA no está grabado en la canasta básica, pero toda la cadena sí está grabada, Félix. Entonces, la propia empresa del presidente que produce la avena, que no está grabada con IVA en la canasta, pues sí tiene IVA. ¿En dónde? En seguridad, en uniformes, en insumos. Entonces, todo sube. Eso hay que ser bien claros. Por eso yo creo que lo importante es ser muy claros con el país. Entonces, sí, tal vez le dé un poco más de equilibrio al Estado, pero es tan grande el problema, Félix, que usted espera recaudar en un año normal 1.300 millones de dólares de IVA y usted gasta 900 más o menos en sueldos y salarios de la burocracia, que ha recaudado entonces mes y medio de sueldos y salarios. Por lo tanto, el problema debe ser enfocado otra vez de una manera estructural y amplia a través de un plan que realmente le pueda dar certezas, porque esto es realmente ponerle una aspirina o darle una aspirina a un enfermo terminal. Señor economista, al pan pan y al vino vino, gracias por su orientación, porque la situación económica realmente es preocupante, quizás alarmante, pero en fin, que el público saque sus conclusiones. Hasta la próxima, economista. Muy amable, muy gentil. Un saludo, Félix, siempre es un gusto. Gracias, economista. El economista Osvaldo Landázuri opinando sobre lo que se viene de aquí a pocos días con el aumento del IVA primer día del próximo mes. El IVA al 15%. ¿Nos va a salvar eso de la situación económica que ya nos ha descrito nuestro invitado? Simplemente lo dejamos como una gran interrogante. Con más en un momento. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión. Bajo un intenso bombardeo político se le ve a la ministra fiscal Diana Salazar, quien según el ex asambleísta Ronnie Aliaga es cómplice y encubridora del crimen organizado. Aliaga ha publicado 3 videos a día seguido con supuestos chats coleccionados, dice, 3 años de relación secreta con la fiscal Salazar. La fiscal reaccionó diciendo que lo que dice Aliaga es consecuencia de la desesperación de otro prófugo de la justicia. Esto es textual. Pero este escandaloso nuevo episodio solo es otro de la interminable telenovela diaria que entretiene a muchos, escandaliza a varios, indigna a otro tanto y, ¿por qué no?, atemoriza a no pocos. El periodista Rafael Cuesta se refirió a esta situación y lo comentó así. Se armó el despelote. Es una gran frase, pero no la usaré en son de burla, sino para expresar mi indignación y desahogarme. Porque son demasiadas cosas malas que están pasando en Ecuador. La uso porque desde el periodismo no puedo cerrar mis ojos y porque intento abrir los suyos. Se armó el despelote porque la fiscal Diana Salazar destapó la podredumbre en la justicia, pidió prisión para el presidente del Consejo de la Judicatura y 2 vocales, para jueces, fiscales, exasambleístas y abogados traficantes de sentencias. Se armó el despelote porque los chats del patrón Norero revelan cómo mandaba en el narcotráfico y hablaba con políticos, exministros, abogados, exasambleístas, jueces, periodistas, empresarios y policías.
Se armó el despelote porque Fito y Colón Pico se escaparon de la cárcel y aún no los encuentran. Todavía la SNAI no nos dice cómo se escaparon y la justicia no explica por qué quienes ayudaron a fugarse tienen medidas sustitutivas y tampoco aparecen. Se armó el despelote porque terroristas se tomaron TC Televisión y el presidente declaró conflicto interno armado, a guardarse todo el mundo en sus casas. Se armó el despelote porque asesinaron al fiscal César Suárez, quien llevaba el caso de la toma de TC y varios casos de narcotráfico. Al igual que en la muerte de Fernando Villavicencio, aún no sabemos quién lo mandó a matar. Se armó el despelote porque después de los chats de Norero, aparecen los chats de Mayra Salazar, que también embarran a todo el mundo. Más jueces, más políticos, más periodistas, más abogados, hasta modelos de televisión. Incluso se revela quién habría mandado a matar al patrón Norero. Cuesta describe a esta situación a lo ecuatoriano, quizás a lo quiteño. Todo este despelote, dice él. Gracias a la presencia del doctor Nelson Maldonado, ¿quién no lo conoce? ¿Para qué más presentaciones? Simplemente agradecerle a nombre de este espacio por su presencia para orientarnos frente a tanta incertidumbre que prácticamente a diario se está observando en este país. Doctor Nelson Maldonado, ¿qué hacemos con este despelote? Un gusto tenerle por acá. Saludos. Muchas gracias, licenciado, y a toda la gente linda y decente que le siguen y que son muy gentil. Realmente la enorme mayoría. Como dijo Alvarito en una de sus campañas, se armó el despelote. Así lo dijo. Este despelote, yo creo que la única manera de entenderlo es compararlo con un sitio donde no hay despelote. Claro. Aunque esté lejos. Se llama Singapur. Singapur. Bien lejos. País pequeñito que hasta el año 59 era el modelo de todo lo que un país no debe ser. Corrupción, pero en grado superlativo. Hasta que ascendió al poder un ministro que fue electo varias veces, y dijo, no más, si ustedes me ayudan, yo saco la corrupción de acá. Y yo les ayudo. ¿Qué pasó? Se implantó la pena de muerte. La pena de muerte. Hasta ahora está vigente. Se implantó el castigo. Y en 40 años, Singapur es el país más seguro del mundo. No hay corrupción. Es el mejor país en referencia de salud. Claro. Educación. Una potencia. Allá ganan $4,200 mensuales, licenciado. Claro que la vida es cara. ¿Qué hizo él? A ver, los empleados públicos, porque hablamos de la corrupción pública, que es la peor, porque ahí está el dinero, ahí están las telefónicas, ahí está el petróleo, ahí está todo lo que es comunicaciones. Nadie permanecía en el mismo trabajo mucho tiempo, para que no tenga tiempo de ser tentado. Y lo rotaban, lo rotaban. Si usted quería acceder a un cargo, la meritocracia allá era en serio. Usted presenta sus papeles, lo califica una comisión y usted llega a un sitio al cual está preparado. Por méritos. Por méritos. Profesionales. Mira lo que académicos. Pasa aquí, una universidad a la cual le tengo cariño, pues el Correato se impuso sobre ella y terminó dando títulos hasta la señora bachiller que manejaba el Congreso. Le dieron el título. Y aquí es otro tema interesante. El Correato hizo que todo el aparato sucumba. Todos los que ahora dicen que están arrepentidos, que fueron engañados, mentira. Rafael querido, Dieguito querido, Gonzalito querido, Rafael querido, Carlitos le ponía alfombra roja a Correa cada vez que llegaba. Ahora le dicen que se arrepiente, porque le engañó. ¿Por qué lo hacían eso, licenciado? Porque había pauta. Había dinero. Ningún otro gobierno pautó tanto en los medios como el Correato. Ninguno. En todos los medios, a toda hora, ahí estaba el billete. Y era a lo que los dueños de los medios les convenía. Me sobran dedos en la mano para decir que pocos fueron los que no sucumbieron. Claro, el medio vive del pautaje.
Y llegó él a pautar. Y con un estilo único durante 500 sábados, convenció a un pueblo de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y a los que no les pautaba los perseguía. Los descalificaba, ¿Cómo no? le mandaba o al seguro o al SRI Ujú. y les hacía morder el polvo. Así Porque es. todos tenían algo que ocultar, como en todo el mundo. Esto no es novedad. Así En es. todo el mundo es igual. Al mismo tiempo, la nueva generación, me refiero a todos los que son menores que yo, que son la gran mayoría, se dieron cuenta que lo único que a la gente le interesa es hacer dinero. No importa cómo. Pero si usted patea bien un balón, usted gana $1 millón al mes. Es algo que es realmente de locos. Porque vivimos en un mundo no como debería ser, sino como es. No nos preguntaron si nos gusta ese mundo o no, pero en ese mundo hay que vivir. Estamos. Es cuestión entonces de hacer plata como sea, y mientras más rápido hagan plata, mejor. La droga, la corrupción mueve muchos millones. Y a ratos hasta el periodismo, porque lo que pasó hace pocas horas, que a un famoso opinador le han regalado un departamento de $500,000 para que opine bien. Mire usted. Exacto. Mire usted. Porque ¿qué hace la gente? O la radio o el televisor. Ujú. Y están pendientes. Y no llegan a un punto de decir, ¿será cierto? ¿No será? No. Usted le bombardea a la gente y la gente da por cierto que lo que vio en tal canal o con tal opinador debe ser cierto. A la gente no le importa, No le importa, doctor Maldonado. no entra, no. Entonces estamos liquidados, tocamos fondo. Por eso es el despelote. ¿Ya? Estamos liquidados. En todo lado las redes, y ahora es peor. Porque antes las tonteras que uno pensaba se quedaban dentro de uno. Pero ahora no, ahora lo grita a los cuatro vientos y a todo el mundo, desgraciadamente, toda esa basura que lleva dentro de su corazón y de su mente. Porque hay gente que piensa igual que él. Retomo el ejemplo que usted puso inicialmente, doctor. Nos toca entonces pasarnos 40 años de aplicar la pena de muerte. Pues si allá lo hicieron, ellos siguieron una frase de Maquiavelo, 400, 500 años antes. Él al príncipe le decía, hay dos maneras como puedes llevar a tu pueblo. La una es mediante el cariño, pero el cariño siempre es susceptible de terminar. Es más, puede convertirse en odio. La otra es el miedo, y el miedo siempre será tu mejor consejero. El miedo, no el cariño, no la sonrisa, no la parte afable, no. Si vas a estar arriba de príncipe, es el miedo el que te va a ayudar a gobernar a tu pueblo. Y el mayor miedo a la muerte. Y a que le quiten todo lo que, las tonteras que se compran haciendas con hipopótamos, con jirafas, ¿Cómo no? gastan 7, 8 millones en propiedades que después, bueno, lo que sea. Eso hizo que la gente en todo el mundo diga, yo quiero ser millonario. Fue un éxito el programa de televisión, porque todos quieren ser millonarios. Concomitantemente desaparecieron materias de las escuelas, como la ética, la lógica. No van más. La cívica. Y ahora el que manda, el que pone las condiciones, es el que tiene plata. Le insisto con todo respeto, doctor Maldonado, ¿qué hacer? Con ese país que tocó fondo. Vamos a ver. ¿Hay salida, doctor? Claro que la hay. ¿Cuál es? Usted pone un letrero. Bienvenido a Quito. ¿Ya? Ciudad patrimonial de gente alegre, sincera. Los antisociales serán eliminados. Punto. Serán eliminados. Eso que hicieron allá. Les funcionó tan bien en Singapur que ahora ya es prohibido masticar chicle. Porque vieron que el chicle daña las piedras. Aquí en San Francisco demoraron más de un mes en sacar el chicle de las piedras. Okay. Así fue. Funcionó. Entonces usted llega a Singapur y en el avión media hora antes le avisan, señores pasajeros, en Singapur no está permitido masticar chicle. La primera vez le toman preso. La segunda vez vaya usted a ver. No le van a matar por mascar chicle, pero usted no vuelve a entrar a Singapur. Nunca más en la vida, porque hay orden. Orden. Hay una ley. Me ganó la pregunta. Hay una ley y usted no puede transgredir la ley. A una persona le dan 10 años preso, pero al mes le aplican el 2 por 1.
Ya solo le quedan 5 años de preso. Y por buena conducta le bajan a la mitad la pena. Ya están 2 años y medio. Pero a los 2 años o al año le dicen, el resto de su pena cúmplale a domicilio. La gente se burla, los pillos se ríen. Hay un abogado de pillos que desde la clandestinidad dijo, yo me entrego, pero me dan 20 meses y en la cárcel 4, en la del Inca, la de 5 estrellas. Así fue. Así fue, textual. Así fue. Sí, señor. Me entrego, pero me dan solo 20 Sí, señor. meses. Si no, no me entrego. O no me entrego. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Les agarran a los pillos, ladrones, narcotraficantes, se ríen. Porque la persona que les cuida gana $900 al mes por $5,000 que el pillo le da. Y otra el gran pobre hombre, Y otra gran pregunta, doctor Maldonado. Su diagnóstico es clarísimo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? un líder. Un líder. Que no necesariamente tiene que ostentar un cargo. Un nombre. Uno. Pero Un que la nombre. gente ya no vive. Ya falleció. Quien lo hubiera hecho ya no está acá. El ingeniero Febres Cordero. Él lo hubiera hecho. Yo no estuve de acuerdo en muchos de los excesos que él tuvo. No estuve de acuerdo. Y cuando los pillos quisieron negociar la vida de su gran amigo, el señor Isaías, a cambio de que dijo no se negocia. Se sacrificó al señor Isaías, pero nos libró del Alfaro Vive desde entonces. Ahora hay cosas mucho peores que el Alfaro Vive. Pero León no lo hubiera permitido. Febres Pese a Cordero todos, ya no está. Ya no está. ¿Y ahora? No hay otro como él. ¿Y ahora? Otro que lo hubiera hecho, García Moreno. Denostado y demás, de los mejores presidentes que tuvo el país, porque metió orden, nada más. Metió orden, metió autoridad. Si no hay autoridad, si a usted dice que le van a dar 10 años y a los 10 años está libre, a los 2 años, ¿de qué autoridad estamos hablando? Entonces, ¿De qué doctor ley? Maldonado, no tenemos salida. Hay una de las preguntas que se corre en el mes de abril es precisamente una rectificación del sistema judicial, que está podrido, pero desde las raíces. Por favor. Usted le pregunta a un abogado, no a todos, ¿cuánto es 2 más 2? Y le contestan, ¿cuánto quiere que sea? Dice, vea, consúltale a ese se sabe la letra colorada. Y le saca libre. Entonces el señor ¿Y le saca libre o le mete preso? Sí, y cualquier rato, claro. Así es. Vea lo que pasó con la señora Arce en Bolivia. ¿Ya? Hizo un interinazgo decente. Regresó el grupo de Morales nuevamente y está presa. Y está presa creo que por 8 o 9 años. ¿La salida entonces es la consulta popular? Una consulta, pero una consulta de veras. No, la pues. que se viene en pocos días. Tibia. Pero bueno, algo se viene. Yo tengo fe en este joven presidente. Yo tengo fe en él. Yo creo que tiene ganas de hacer bien las cosas. ¿En la reelección? Sí, 1 año no es posible. Quizás en la próxima, si es que logra que la señora vicepresidenta no le ponga el pie que le está poniendo desde ya. Pero si es que es como una alcaldía. Un alcalde, 21 concejales y 900 miembros de la policía no pueden cambiar una ciudad. No pueden. Físicamente no es posible. Pero si hay un líder que dice, vengan conmigo, todos ustedes, vengan conmigo, vamos a cambiar esto, entonces hay esperanza. Sobre lo último que usted mismo plantea, ¿y por qué no un Nelson Maldonado, alcalde de Quito? No sería... Yo sería muy... ¿Por qué muy no bravo. un Nelson Maldonado, alcalde de Quito? Yo le propongo por ejemplo. un plan, el plan Calavera 100. ¿Ya? Le vamos a llamar Calavera 100. Cualquier individuo que sea en el acto doloso, sorprendido con un arma que puede causar la muerte, será muerto de inmediato. Esto ya hubo acá, licenciado. Cuando Simón Bolívar en 1824 se dio cuenta del relajo que era la administración pública en los 5 países que él había liberado, que serían países después en realidad, él instauró la pena de muerte. Sí, señor, y por eso hay que leerle bien al señor ¡Claro! Simón Bolívar. Es más, por favor. Al que iba a morir le cobraban el precio de la bala. Tenía que pagar la bala con la cual sería ejecutado. ¿Por qué no Nelson Maldonado, alcalde de Quito? Insisto. No, yo no tendría ¿cómo le digo? Ganas no me faltarían, pero es tiempo de la nueva generación. Hay 3 generaciones después de la mía. 3.
con otras destrezas, con otro pensamiento, con otras expectativas a la cual tienen completo derecho. Completo derecho. Oiga, ¿qué pasó con el Brexit? Los que votaron fueron los viejos y le sacaron a Gran Bretaña del mercado común. No está bien, eso no estuvo bien y ahora no saben cómo arreglarlo. Entonces los que tienen que decidir son los muchachos, son los jóvenes, con la ayuda de los viejos. Yo tengo ya hecho un grupo, se llama AA. Con la ayuda de los viejos. ¿Qué significa el AA? Abuelos arrechos. Doctor, muchísimas gracias. Por eso le invitamos hoy al doctor Nelson Maldonado. Y si es que se candidatiza, ya tiene un voto, doctor. Gracias, licenciado. Gracias al doctor Nelson Maldonado, su brillante exposición para entender la tragedia que estamos atravesando. Y bueno, si es que es un día santo, para reflexión. Volvemos con más. Llegamos así al final de la presente entrega, un esfuerzo periodístico para su mejor opinión. Y la mejor opinión ojalá surca a propósito de estos días, de estas horas santas, en las cuales el renacimiento del Redentor, ojalá no sea solamente una suerte de tradición que sirve para comer fanesca, pristiños o higos con dulce. El asunto va mucho más allá. El que se sacrificó por redimir al hombre de sus pecados, y en el Ecuador tenemos por cargas, ojalá nos deje ese mensaje de reflexión que penetre en la cabeza y en el corazón de tanta gente que tanto mal le hace a este país. Lo que hoy hemos abordado es un ejemplo de eso, y ojalá estas horas santas sirvan para dar un viraje a esto que en la práctica ya está dando un tope, ya no da para más. En fin, usted tiene la mejor opción, su mejor reflexión, su mejor comentario. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.